Buen día muchachos, bienvenidos a la actividad de aprendizaje número 2. Lo que vamos a ver en esta actividad es lo que es un libro de Excel. Trabajaremos con las hojas del libro, aprenderemos a nombrarlas, moverlas, copiarlas, insertarlas en una hoja nueva, eliminar las hojas ya existentes y veremos algunos elementos como la contraseña para las hojas y los libros y también la visualización de una o más hojas en tiempo a un mismo tiempo. En esta actividad, en un segundo video, vamos a trabajar la parte de fórmulas básicas de Excel y finalmente el tema de dar formato a una hoja de cálculo. Entonces, bueno, partamos inicialmente de lo que es el libro de Excel. Cuando hablamos de un libro de Excel estamos hablando del archivo como tal que usa la aplicación para la hoja de cálculo. Como estamos hablando de un libro, entonces debemos pensar en que un libro tiene páginas. Estas páginas en nuestro caso son las hojas de cálculo y cada una de esas páginas tiene una información. Esta información por hoja puede ser independiente o puede existir una codependencia entre la información que tengan unas hojas y las otras. Esto cuando hacemos referencias entre hoja y hoja. Para el estudio de esta parte de la actividad de aprendizaje, vamos a descargar el archivo cronograma de actividades que está acá presente en el campus virtual. Vamos a descargarlo y lo abrimos. Cronograma de actividades es un archivo que presenta el diagrama de Gantt o diagrama de actividades a partir de unas fechas. El diagrama está elaborado para 32 semanas. El cumplimiento de varias actividades. En la hoja 1 vamos a tener las actividades previas. En la hoja 2 las actividades que corresponden al objetivo número 1. Estas son las actividades a desarrollarse. En la hoja 3, las actividades que corresponden al objetivo número 2 y sus actividades respectivas. En la hoja 4, el objetivo número 3 y en la hoja 5, el objetivo número 4. Acá al final nos queda un gap de 3 semanas en caso de que haya algún tipo de retraso en alguna de las ejecuciones. Vamos esto simplemente para contextualizar. Igualmente pues debemos ver que tenemos 5 hojas. Cada una de esas hojas tiene un nombre que viene dado por defecto, hoja 1, 2, 3, 4 y 5. Y bueno, a partir de esta información vamos a empezar nuestro trabajo. Lo primero que debemos hacer entonces es cambiarle el nombre a esas hojas. Necesitamos buscar un nombre que nos diga qué información está contenida dentro de la hoja. Entonces, si el primero tiene las actividades previas, vamos a llamarlo A-piso previas. El segundo, la segunda hoja, perdón, que tiene las actividades del objetivo 1, vamos a ponerlo como A-piso objetivo 1. La hoja 3, A-piso objetivo 2 y así sucesivamente hasta el objetivo 4, que corresponde a la hoja número 5. Vamos entonces a ver cómo cambiamos el nombre de una hoja. Nos paramos sobre la hoja, en este caso vamos a hacerlo sobre la hoja 1, damos clic derecho y buscamos la opción cambiar nombre. Sobre la opción cambiar nombre vemos que hoja 1, el texto de hoja 1 se encuentra marcado en este sombreado gris y vemos algo que titila, ¿verdad? Ese es mi cursor. Si yo escribo cualquier cosa, ya estoy dentro de la opción de texto y cambiar ese nombre. Dijimos que esto se llamaba A-piso previas. Simplemente le doy enter y mi hoja ya tiene el nuevo nombre. Vamos a hacer lo mismo con la hoja 2. Nos paramos, clic derecho, cambiar nombre, A-piso objetivo 1. Y hay otra forma mucho más sencilla de cambiar el nombre y es dar doble clic sobre la hoja y efectivamente volvemos al punto donde nos llevaba todo el proceso anterior, cuando tenemos marcado el nombre y simplemente borramos y podemos llamar esto a objetivo 2. Vamos a hacer, perdón, dame el modo rápido, el mismo proceso a objetivo 3 y para la hoja 5 a objetivo 4. Y listo, con esto tenemos los nuevos nombres para nuestras 5 hojas de cálculo. Lo siguiente que podemos hacer nosotros con nuestras hojas es moverlas
o copiarlas. Para realizar esto, bueno, vamos a tener un objetivo, vamos a poner actividades previas acá al final, lo vamos a ubicar de últimas entre las hojas. Nos paramos en actividades previas, damos clic derecho, la mayoría de cosas están dentro de este menú. Entonces damos clic derecho y la opción de mover o copiar. Nos dice entonces mover o copiar, mover a las hojas seleccionadas al libro y tenemos la opción de un nuevo libro o al libro sobre el que estamos trabajando. Lo vamos a dejar sobre mi libro. Y acá me dice antes de la hoja. Entonces me da la opción de ubicarlo en diferentes partes. Podría yo ubicarlo antes de actividades previas, bueno, que es el mismo, o sea que no tendría mayor sentido. Antes de objetivo 1 o antes de objetivo 2, donde yo quiero ubicarlo, o moverlo al final. Yo sé que lo que yo quiero hacer es moverlo al final, ¿verdad? Pero simplemente para probar dónde nos va a quedar la ubicación, vamos a moverlo, por ejemplo, antes de objetivo 2. Le damos a aceptar y efectivamente vemos que hubo este movimiento. Ahora, esa es la manera larga. La mayoría de cosas también tienen una manera corta de realizarse. Yo puedo tomar la hoja y si se dan cuenta mantengo clic sostenido, la levanto un poco y ya mi puntero es como si llevara la hoja atrapada, ¿cierto? Y me aparece una pequeña flecha que se va moviendo, acorde yo me voy moviendo sobre las hojas previas. Lo que yo quería era ponerla, bueno, vamos a ponerla acá, antes de objetivo 3, simplemente soltarla. Lo que yo quería en realidad era ponerla al final, la vuelvo a sostener, la llevo al final y la suelto. Y efectivamente encuentro que ahí al final la ubiqué. Es una manera muy rápida de moverla sin necesidad de acceder al menú, sin complicarme tanto en realidad. Bueno, vamos a ver la segunda opción. La segunda opción habíamos dicho que era copiar. Entonces, vamos a copiar las mismas actividades previas y la vamos a dejar ubicada aquí atrás de objetivos 3. Clic derecho, ahí sí nos toca darle clic derecho, mover y copiar. Dejamos acá el mismo elemento, dijimos que lo poníamos antes de objetivo 3, pero ahora vamos a marcar crear una copia. De hecho, si lo que estamos pensando es copiar, lo primero que debemos hacer es marcar acá la casilla de crear una copia. Y las condiciones anteriores las vamos editando. Entonces vamos a darle a aceptar y efectivamente vemos que está a previas, actividades previas, el que teníamos antes, y creamos otro que se llama a previas y entre paréntesis tiene un 2. Ese 2 que llevamos en el paréntesis significa que es la copia del anterior. Es una segunda versión de la misma hoja. Si estamos parados acá, encontramos el recuadro. Si vamos a actividades previas, tenemos el mismo recuadro, los mismos tamaños, las mismas condiciones, pero por supuesto que ahora con esa copia podemos realizar la edición que queramos. Ahora entonces sabemos cómo copiarlas dentro del mismo libro. Pero como les decía hace un momento, tenemos otra opción, ¿verdad? Y esa otra opción es copiarlas en un libro nuevo. Pero más que copiarla en un libro nuevo, la idea sería copiarla de pronto en un libro que yo ya tenga existente. Entonces vamos a ver cómo se hace el copiado en otro libro. Pero para sacar esta copia necesitamos ese otro libro existente. Vamos a entrar nuevamente al campus y vamos a descargar cronograma. Descargamos cronograma. Vamos a abrir cronograma, ya lo tenemos acá, editar edición. Bueno, solamente para contextualizarnos, cronograma, bueno, tiene 3 hojas, pero la hoja 2 y la hoja 3 no tienen ninguna información. Vamos a la hoja 1, que es la única que tiene info. Simplemente para contextualizar les cuento. Esta hoja 1 nos muestra nuevamente un diagrama de Gantt elaborado a 24 semanas de un proceso de migración de una plataforma informática dentro de una empresa. Tiene las actividades, son 11 actividades, desde el estado actual de la plataforma hasta la puesta en marcha de la plataforma en sí. Tiene un responsable para cada una de las actividades y bueno, el diagrama de las semanas que se van a emplear para el desarrollo. Pero más allá de eso, pues lo importante es el trabajo que estamos realizando nosotros con las hojas. Ya después ustedes pues aplicarán este conocimiento acorde a sus necesidades. Vamos a volver entonces a cronograma de actividades. En cronograma de actividades dijimos que íbamos a copiar, vamos a copiar por ejemplo objetivo 2, para no copiar nuevamente la misma, la de actividades previas. Vamos a copiar objetivo 2,
Entonces, clic derecho sobre objetivo 2, mover o copiar. Recordemos, crear una copia. También podemos moverla, pero en este caso, llevémonos solo la copia. Acá donde decimos mover hojas seleccionadas al libro, entonces hace un momento solamente me salía cronograma actividades y nuevo libro. Ahora, como tengo abierto otro libro de Excel dentro de mi computador, me da la opción de escoger ese nuevo libro. Al escoger ese nuevo libro me dice antes de la hoja y me muestra las 3 hojas que acabamos de ver nosotros que existían dentro del archivo cronograma. Vamos a ponerlo antes de la hoja 2, o sea que nos quede adelante de la hoja 1, que es la que tiene información. Y recuerden, tenemos marcado crear una copia y le damos aceptar. Él inmediatamente nos manda a cronograma, o sea, al nuevo archivo. Mírenlo acá, es el que tiene esta tabla. Y tiene la hoja 2, la hoja 3, hoja 1. Vamos a pararnos en objetivo 2. Ya no nos dice que objetivo 2 sea una copia, porque no es una copia dentro de su mismo libro o su mismo documento. Entonces se llama igualmente a objetivo 2 y tiene aquí la información. Si yo voy a cronograma de actividades, objetivo 2 sigue estando, el nombre sigue siendo el mismo. Pero bueno, dentro de este primer libro, quizás una parte que habíamos omitido por empezar a trabajar ya con las hojas existentes, era la creación de nuevas hojas. Para crear nuevas hojas es algo muy sencillo. Aquí al final de todas las hojas anteriores encuentro yo un más. Simplemente doy clic en el más, ahí me decía hoja nueva, y creo esa hoja nueva. ¿Dónde estaba yo? ¿En qué hoja estaba ubicado yo? Aquí en objetivo 2. Entonces, como yo estaba ubicado en objetivo 2, la hoja nueva que se crea delante de la hoja que yo tenía como referencia. Es decir, si yo estoy en objetivo 4 y le doy hoja nueva, la hoja nueva, que se llama hoja 3, va a estar creada acá, delante de objetivo 4. Otro elemento es eliminar las hojas. Partamos de eliminar una hoja que habíamos creado como copia, que digamos que acá no la vamos a necesitar, que es actividades previas. Bueno, actividades previas 2, que es la copia de actividades previas inicial. Dentro de ella doy clic derecho y le digo eliminar. Inmediatamente me bota una nueva ventana, un cuadro de texto que me dice Microsoft Excel eliminará permanentemente esta hoja. ¿Desea continuar? Es simplemente ¿está seguro de que quiere borrarla? Y uno le dice que bueno, que si la va a eliminar permanentemente, lo haga, le damos eliminar. Y ya se eliminó, ya no la tenemos acá. Tenemos 2 hojas más que no necesitamos. Una hoja 2, le damos eliminar, y la otra hoja 3 y le damos eliminar. ¿Se dieron cuenta que fue muy rápido? Es decir, no nos preguntó si estábamos seguros o no estábamos seguros de eliminar la hoja. ¿Por qué? Porque como hoja 2 y hoja 3 no tenían ninguna información, de hecho no habíamos editado nada, no teníamos nada dentro de ellas, pues simplemente es una hoja nueva, una hoja que no tiene información, no necesitamos corroborar si queremos o no queremos borrarla. En cambio la anterior, la de actividad previa, que era la copia, esa sí tenía información, por eso entonces nos pregunta. Hay otra opción muy interesante que podemos hacer con las hojas y es si tenemos una hoja que tiene mucha información y que de pronto el archivo pasa por varias manos, pero queremos que esa información permanezca intacta, nosotros podemos proteger la hoja. Vamos a proteger, por ejemplo, la hoja de objetivo 1. Vamos a objetivo 1, clic derecho y nos da la opción de proteger hoja. Vamos a proteger hoja, nos dice, bueno, proteger hoja y contenido de las celdas bloqueadas y nos permite elegir una contraseña. Vamos a poner una contraseña, por ejemplo, con C mayúscula, clase 123. Y acá nos dice qué le vamos a permitir a los usuarios que no tienen la contraseña. Yo le voy a decir no les permita nada. Dejamos todo sin marcar. Aceptar. Y me dice, bueno, confírmame la contraseña, ¿cómo es? Clase 123. Como cualquier sistema con algo de seguridad es simplemente corroborar que no se nos vaya a olvidar la clave, que no la hayamos escrito mal. Le damos a aceptar y bueno, esta es mi hoja 1. Yo le estoy dando clic, estoy tratando de seleccionar, no me deja hacer nada. Si se dan cuenta, todas las opciones de arriba están bloqueadas, perdón, están en gris. Entonces no podemos hacer nada con la hoja.
Si yo me fuera para la hoja 2, acá sí tengo todas las posibilidades, estoy seleccionando, estoy marcando, puedo hacer todo lo que yo requiera. Mi hoja 1, esta es la que está protegida. Bueno, ¿y cómo desprotegemos la hoja? ¿Cómo le quitamos el bloqueo? Clic derecho sobre ella, desproteger hoja, y para poderla desproteger, pues obviamente el sistema de seguridad es que yo dé la contraseña que había digitado inicialmente. C mayúscula, clase 123 y aceptar. Ahora, pues sí puedo acceder a las opciones que me da la hoja. Bueno, otro camino, otra ruta por la cual podemos hacer el mismo procedimiento es utilizando la cinta de opciones. Vamos por cinta de opciones a la ficha archivo. Entramos a archivo y acá en la primera, en información, tenemos una opción que dice proteger libro. Abrimos proteger libro y acá decía proteger hoja actual. Esto nos va a conducir al mismo proceso anterior. Pero encontramos otro elemento interesante y es cifrar con contraseña y nos dice se necesita una contraseña para abrir el libro. Entonces acá vamos a proteger nuestro libro. Vamos a mirar cómo se hace. Entremos por cifrar con contraseña y nos pide la contraseña. Obviamente nos advierte que si se nos olvida esa contraseña no se podrá recuperar, entonces que la guardemos porque sin ella pues no podemos ingresar al documento. Distingue entre mayúsculas y minúsculas. Vamos a poner igual C mayúscula, clase 123, bueno dejémosla 123, 4, 5. Y aceptar, vuelve y nos pide la confirmación, clase 1, 2, 3, 4, 5 y le damos aceptar. Dice que se requiere una contraseña para abrir este libro. Bueno, pero si yo vengo acá, puedo seguir trabajando normal. Pero bueno, y si yo cierro, bueno, acá le doy guardar. Bueno, no me quedó guardada. Antes de salir voy a guardarla en el escritorio porque en este momento debe estar en los downloads y no sé si la encuentre fácil. Entonces voy a guardarla en el escritorio, cronograma actividades, y ahora sí le doy cerrar. Este que tengo acá es cronograma, o sea es el otro archivo que no lo he cerrado, no le he cambiado nada. Vamos a abrir nuevamente desde mi escritorio, cronograma de actividades. Acá está, cronograma actividades. Le doy a abrir. Cuidado, este que tengo acá abierto es cronograma. Acá me sale el cuadro de texto que me dice el archivo cronograma actividades está protegido. Contraseña. Sin esa contraseña no puedo ingresar. Contraseña es clase 1, 2, 3, 4, 5 y le damos aceptar. Y ahora sí estoy sobre cronograma de actividades. Entonces ya realicé el cifrado de mi libro y solamente teniendo mi contraseña, de esa manera puedo ingresar. Para terminar con esta parte vamos a mirar unas opciones de visualización de las hojas y de los libros. La idea es que podamos mirar en simultánea una herramienta como para poder comparar datos, para que de pronto nos quede más fácil dentro de la pantalla la administración de más de una hoja o más de un libro. Entonces vamos en la cinta de opciones a la ficha Vista. Entramos a Vista y en Vista vamos a tener una opción que se llama Ver en paralelo. Por acá está, Ver en paralelo. Si yo le doy Ver en paralelo, se dan cuenta, me aparece una acá arriba, otra acá abajo. Esta de arriba es cronograma de actividades y esta de abajo es cronograma. O sea, son mis dos libros que yo tengo abiertos. Si yo estoy acá, empiezo a bajar y si se dan cuenta, se mueve al mismo tiempo. Eso es porque tengo activado acá algo que se llama desplazamiento síncrono. Si yo le quito el desplazamiento síncrono, ya se mueve de manera individual, tanto el libro de arriba como el de acá abajo. El desplazamiento síncrono es muy interesante para poder comparar celda por celda. Entonces, yo puedo ubicarme sobre una columna y empezar a mirar cada uno de los elementos. Perdónenme, pensé que tenía activado el desplazamiento síncrono. Y miro sobre cada una de ellas. No sé por qué no me deja activar acá. Vamos a ver si en vista, desplazamiento síncrono, activarlo. Ahora sí, bueno, por lo que lo había desactivado antes.
pero ahora sí me estoy moviendo sobre la misma columna y estoy verificando cada uno de los elementos pues de una manera mucho más ágil. Vamos a quitar el tema de vista en paralelo y volvemos solamente a una de las dos. Devolvámonos al archivo de trabajo que tenemos general, a cronograma de actividades. Entonces, bueno, ya vimos dos ventanas en forma simultánea de dos libros diferentes. Pero ahora puedo querer yo ver otra ventana de mi mismo libro. Entonces vamos también acá en vista a darle la opción nueva ventana. Cuando yo abro nueva ventana, vamos a fijarnos acá arriba en el nombre del archivo. Mi archivo se llama cronograma actividades y tiene el 1 entre paréntesis. Pero adicional apareció un 2. Miremos aquí abajo qué archivos tenemos abiertos. Cronograma, que es el anterior, el que creamos después, el que descargamos, y tenemos cronograma de actividades 1, en paréntesis, con un 1 después y el otro con un 2 después. Eso es porque uno es una ventana y el otro es la otra ventana, pero son el mismo documento. ¿Esto qué nos va a permitir a nosotros? Si yo voy a vista y le vuelvo a dar la opción de ver en paralelo, perdón, se me va perdido, me dice, bueno, comparar en paralelo, ver en paralelo, ¿qué? ¿Cuál libro quiere ver? O cuál ventana más bien quiere ver. Tiene una que se llama cronograma y tiene otra que se llama cronograma de actividades, pues que es la otra ventana de mi mismo libro. Yo digo, quiero ver esa otra ventana de mi mismo libro. Y le voy a dar a aceptar. Y acá efectivamente me está mostrando mis dos ventanas, que son el mismo libro. Estoy parado sobre la misma hoja. Puedo igual cambiar de hoja, por supuesto. Me voy por acá. Tengo dos hojas diferentes y sin embargo, estando en dos hojas diferentes, también puedo hacer el desplazamiento síncrono o en realidad lo que necesite. Entonces, lo mismo que hacía entre dos libros, gracias a esta opción de nueva ventana, lo puedo hacer con dos hojas o con dos ventanas más bien de mi mismo libro. Listo. Entonces, ya ahí tenemos una primera opción, o bueno, dos en realidad, opciones de visualización. Y vamos a ver otra rápida, aunque es interesante explorar esta zona, que va a ser la de organizar todo. Si yo le doy a organizar todo, me va a dar cuatro opciones: mosaico, horizontal, vertical o cascada. Voy a mirar el mosaico. En mosaico puedo entonces ver las tres ventanas que yo tengo abiertas y me las muestra pues de una manera digamos como distribuida. En este caso, la que yo elegí, la que tenía activa en el momento, me la muestra más grande y las otras dos acá a un lado. Si yo tuviera cuatro ventanas abiertas, entonces me iría a mostrar las cuatro de la misma manera. Tenemos entonces por acá otra opción, vamos a verla, se me va a ocultar. Organizar todo, se me estaba perdiendo. Organizar todo y lo vamos a mirar de manera horizontal. Me va a poner las tres ventanas que yo tengo abiertas de forma horizontal. En realidad acá no estamos viendo mayor cosa, pero si fueran dos definitivamente tendríamos una mejor perspectiva. Entonces igual, sigue siendo útil. Vamos a verla en la parte vertical, organización vertical. Tenemos los tres archivos, bueno, las dos ventanas del archivo cronograma actividades y la de cronograma solamente, organizadas de forma vertical. Y la otra opción que podemos tener nosotros, creo que acá es donde me sale, sí, es organizar todo en cascada. Le doy a aceptar y cascada es una ventana acá, otra acá y van como cayendo una tras otra. Si fueran más, irían muchas más hacia acá abajo. Entonces de esta manera podemos hacer una visualización, digamos, diferente y sobre todo simultánea o de forma comparativa de mis ventanas activas. Los invito entonces a pasar al video número 2, donde vamos a hablar de fórmulas básicas y formato o dar formato a las hojas de cálculo. Espero haya quedado clara esta temática de qué hacer sobre nuestro libro. Gracias.